fue que al 2035, es decir, de acá solamente 10 años, la población de Arequipa crecía en un 30%. Pero nosotros como ciudad no estamos creciendo en un 30% referido a la captación del recurso hídrico. Pero sí, también es cierto que existen municipios, por ejemplo, no tan cercanos al centro de la ciudad, donde el agua no es 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Como la gran mayoría de la población lo tenemos. En Arequipa siempre llueve, pero en Arequipa cada vez los periodos de lluvia son más cortos y más intensos. Entonces, justamente por eso se provocan los desastres. Es que, claro, La Joya y Vito reciben la cola del Chili, por así decirlo, ¿no? Claro. Y claro, en temporada seca no existe ya recurso, pero en temporada alta la gran oferta, por así decirlo, de recurso inunda todos los campos de cultivo. ¿Qué tal, amigos de Hablando Van? ¿Cómo les va? Hoy día seguimos con el podcast Entrevistas, como todos los martes. Hoy día queremos hablar con Luis Gutiérrez. Él es el encargado, el coordinador del Fondo por el Agua de la Universidad Católica San Pablo. Y con él queremos hablar un poco sobre el tema del agua, ¿no? Es un tema que durante los últimos tiempos se ha conversado, se ha visto para ver qué soluciones se les puede dar. Y bueno, ellos están impulsando una iniciativa para referida a este tema, ¿no? Señor Gutiérrez, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué se busca con este fondo, con esta iniciativa del agua? Sí, el Fondo Alianza por el Agua es una iniciativa de la Universidad Católica San Pablo, pero que tiene totalmente apertura tanto con las instituciones privadas. Ya tenemos algunas empresas que se han sumado a este Fondo Alianza por el Agua, pero también tenemos una involucración directa con el sector público a través del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Que es la plataforma a nivel regional que vigila y se encarga de la gobernanza de la cuenca del Quilcachí. Sí, pero o sea, actualmente, ¿cómo se está gestionando el tema del agua en la ciudad? O sea, se habla mucho de que se necesita represas, que mucha agua bueno, en el periodo de lluvia se pierde, no solamente en la ciudad de Arequipa, sino en toda la región. O sea, ¿qué iniciativas se tiene? Hace una semana se hablaba sobre la construcción de una nueva represa en Yura, también se hablaba de, bueno, el tema del problema del agua que tenemos entre Arequipa y Moquegua, ¿no? Construir una represa que vaya entre lo que es Yanapugio y la parte media, ¿no? O sea, pero ¿hay iniciativas del agua realmente en la región? Sí, o sea, existen mesas de trabajo, incluso dentro del Consejo de Recursos Hídricos, donde justamente se promueven este tipo de iniciativas, se analizan, se fiscalizan, pero el fondo tiene una visión más a largo plazo, ¿no? Nosotros, para crear este Fondo Alianza por el Agua, desde la universidad hicimos un diagnóstico que evaluaba y caracterizaba la cuenca, tanto la parte alta, la parte media y la parte baja. Y uno de los principales hallazgos de este estudio que realizó la universidad fue que al 2035, es decir, de acá solamente 10 años, la población de Arequipa crecía en un 30%, pero nosotros como ciudad no estamos creciendo en un 30% referido a la captación del recurso hídrico. Entonces, esto ya nos visibiliza que en el futuro, si no hacemos acciones concretas, pues vamos a tener una crisis hídrica, una inseguridad hídrica Pero a nivel poblacional. ¿no tenemos actualmente ya una crisis hídrica? Existe una crisis hídrica en algunos periodos del año, ¿sí? Tenemos nosotros 2 trimestres al año, tanto en uso agrario, en uso industrial, donde existe una inseguridad hídrica. En uso poblacional, felizmente en la ciudad, este problema está un poco más controlado, pero sí, también es cierto que existen municipios, por ejemplo, no tan cercanos al centro de la ciudad, donde el agua no es 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Como la gran mayoría de la población lo tenemos, donde se abastecen con las famosas JAS, estas juntas de usuario de potabilización del agua. Vaya, Uchumayo se tiene. Exacto, no son distritos tan alejados de la ciudad. En La Joya también. En La Joya, en el Pedregal también incluso existe esto, ¿no? El Pedregal, que tiene un crecimiento cada vez exponencial, existen estos problemas. Entonces, el fondo en ese aspecto lo que va a hacer es un llamado a la acción. Buscar cifras, buscar resultados y también promover proyectos muy basados en soluciones basadas en la naturaleza, en infraestructura natural, que puedan ayudarnos a asegurar el agua que para el mañana necesitamos. Es cierto, o sea, se necesitan proyectos, se necesita ver qué es lo que se necesita, aunque sea reiterativo, pero ¿realmente existe voluntad de la autoridad, de los gobernantes para poder impulsar este tipo de proyectos? Porque
vemos que hay un poco de letargía en eso, ¿no? Conformándose con el tema de en Arequipa siempre llueve, pero esto ha ido cambiando a lo largo de los años por el tema del calentamiento global, ¿no? Sí, claro, y es cierto, en Arequipa siempre llueve, pero en Arequipa cada vez los periodos de lluvia son más cortos y más intensos. Entonces, justamente por eso se provocan los desastres que vemos a nivel ciudad, a nivel Cuenca Alta y a nivel Cuenca Baja. Frente a tu pregunta, si existen los actores necesarios, yo te respondería que sí están los actores necesarios, pero lo que falta, siento yo, es la participación ciudadana, que promueva justamente el llamado a la acción de las autoridades para hacer estos proyectos realidad. Sí, porque los ciudadanos también como que se han conformado, ¿no? Ya también van a lo mismo, ¿no? Siempre llueve. Exacto. Y la principal noticia que tenemos generalmente en el Día Mundial del Agua, que justamente ha sido el viernes, es el agua está asegurada para este periodo 2025 y para meses del 2026. Entonces es como que nosotros sentimos un alivio. Pero esa mirada a largo plazo, que es necesaria, no la tenemos. Porque también tenemos un sistema de represas que es cierto, funciona, pero son represas que ya tienen muchos años. Muchos años. Caso de Aguada Blanca es una represa que ya está casi, debiera, ya sirve, cumplió su ciclo de vida. Su ciclo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Claro, y eso lleva a problemas de colmatación, por ejemplo, que tienen las represas, estos cortes de agua que tenemos intempestivamente cuando hay la temporada de lluvias, pues es respuesta a estos problemas de colmatación, ¿no? Las soluciones ahí son a nivel muy multiplataforma, ¿no? No es solamente la empresa privada, la academia, sino las autoridades, la ciudadanía, las que tienen que intervenir justamente para que este llamado a la acción sea realidad. Pero esa intervención, o sea, suena interesante, ¿no? Pero ¿cómo concretarla? O sea, eso es lo que a veces uno dice, ¿no? O sea, ¿cómo concretamos que todo esto se logre hacer? Yo creo que la iniciativa de la Universidad de San Pablo y de algunas organizaciones privadas es un gran paso. Años anteriores no hemos tenido a la academia necesariamente involucrada en proyectos hídricos y a partir de este año lo vamos a tener. Vamos a tener representación de la academia en el Consejo de Recursos Hídricos a muy fuerte escala, justamente para hacer una visión de consenso, ¿no? De consenso de qué proyectos son los adecuados, de qué estrategias son las adecuadas, de sumar a los profesionales necesarios y idóneos para que justamente intervengan en estos proyectos. Entonces, yo creería que ese ya es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida para tener una cultura hídrica adecuada. O sea, ¿nunca la academia ha sido parte de este consejo hídrico? Sí, o sea, ha sido parte del Consejo de Recursos Hídricos, pero como un visor, ¿no? Dando diagnósticos, como un observador, ¿no? Dando diagnósticos, dando cifras, haciendo procesos de investigación, que es obviamente lo propio de la academia. Pero este proyecto, Alianza por el Agua, ya va un paso más allá. Ya no es solamente la reportería y la investigación científica propia de una universidad, sino es la ejecución de proyectos que tengan que ver o que tengan injerencia con el recurso hídrico. Y de los primeros proyectos que ustedes han logrado identificar, ¿cuáles son y que tendrían que ejecutarse de manera más pronta? Sí, nosotros tenemos una cartera de proyectos que la vamos a lanzar a fines de este año. Está en proceso de estructuración esta cartera porque justamente estamos buscando que sea una lista de proyectos consensuada con todos los actores involucrados. Si pensamos que va a ser una cartera solamente de la iniciativa del Fondo Alianza por el Agua, pues vamos a poder tener ahí algunas voces en off que nos hagan ruido. Entonces, el gran reto que nosotros como iniciativa tenemos este 2025 es tener una cartera de proyectos consensuada. ¿Y más o menos qué proyectos son? Sí, son proyectos de naturaleza, de infraestructura hidráulica. ¿Cómo ¿sí? cuáles? Por ejemplo, estudios de factibilidad de represas, estudios de factibilidad del alcantarillado que pueden existir en la ciudad adecuadamente, de soluciones basadas en la naturaleza que pueden ser a alta montaña, en parte media y en parte baja de la cuenca. Los canales de infiltración que también son tan necesarios en la parte alta. Existe alguna metodología que se llama MUNAS, que la civilización inca lo usaba. Hay algunos territorios adecuados en Arequipa, no muchos, pero adecuados para hacer este tipo de iniciativas y de proyectos, ¿no? Pero sí, también vamos a tener una injerencia en proyectos grises, por así decirlo, de cemento, donde vamos a elevar nuestra voz si son adecuados o no. ¿Cómo cuáles? ¿Ustedes han analizado algún caso de algún proyecto que no sea de importancia en este momento y que debiera ejecutarse después? Sí, no, por el momento no hemos tenido todavía ese nivel de trabajo. La iniciativa del Fondo Alianza por el Agua recién ha nacido en noviembre del año pasado, así que estamos todavía en una etapa de consolidación del fondo. Y en el tema de la reserva, ¿no? Que es lo que casi todos piensan y la mayoría del común siempre lo ve, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en ese tema? O sea, construir más represas, dónde serían necesarias, en lo que han podido ir evaluando ustedes. Sí, claro. La construcción de represas obviamente es una solución. Arequipa tiene un potencial para hacer represas bastante alto, pero tienen que estar ubicadas en una parte adecuada, ¿no?
¿Cómo dónde? Hay algunos, sobre todo es en la zona alta. Si nosotros ubicamos las represas muy cerca de la ciudad, pues cuando haya caudales de lluvia muy fuertes, estas represas pueden llegar a colapsar y el daño va a ser inminente, no solamente a nivel infraestructura, sino a nivel población. Entonces tiene que haber una voz, un consenso para que las ubicaciones sean las adecuadas y haya estudios necesarios y perfiles necesarios para esta construcción de las Porque represas, ¿no? actualmente se piensa construir una represa para reemplazar a Guada Blanca, ¿no? Ujú. ¿Esa iniciativa ustedes la han visto? ¿Es acorde? No, verdaderamente no lo hemos evaluado desde el fondo. Será injerencia ya para el corto plazo, pero no hemos tenido una injerencia a ese nivel, Y ¿no? en cuanto a este tema del Valle Tambo, donde, bueno, se tiene el problema del agua, no desde ahora, sino de hace muchos años, y bueno, se pensaba que Yanapugio era una solución, antes fue Faltuture, y ahora se habla de una nueva represa, o sea, ¿ustedes han visto la problemática del agua en lo que es todo lo que es la cuenca del Tambo? Sí, la cuenca del Tambo también es parte de la cuenca del Quilcachili. Yo lo que te podría decir es a nivel escala, a nivel diagnóstico que nosotros hemos realizado, es que claro, La Joya y Vítor reciben la cola del Chili, por así decirlo, ¿no? Claro. Y claro, en temporada seca no existe ya recurso, pero en temporada alta la gran oferta, por así decirlo, de recurso inunda todos los campos de cultivo. Y pasa lo que pasó ahora último en La Joya. Exacto, y eso es un problema de todos los años. Hay proyectos que incluso está auspiciando la empresa privada para hacer bocatomas adecuadas, zanjas de infiltración adecuadas para que ya no existan estos problemas. Esos son los llamados a la acción que deberíamos buscar, ¿no? Ahora, esta agua también ya tiene un efecto de contaminación. Si bien es cierto, la enlosada nos abastece casi el 95% de tratamiento de los efluentes, tanto domésticos, pero hay efluentes industriales que no están siendo procesados por la enlosada. Y que han ido apareciendo con el Sí, transcurso claro, de que han los ido años. apareciendo. El parque de Río Seco es un claro ejemplo de esto, ¿no? Hay algunas empresas, no diría todas, pero hay algunas curtiembres que su residuo industrial, su efluente industrial va directamente a la cuenca y llega a las zonas como la Nueva Joya, la Joya Antigua, Vítor, y obviamente es un agua totalmente salada, totalmente contaminada, ¿no? Para retomar un poco el tema de Tambo, que nos desviamos, o Uh-huh, sea, uh-huh. ¿qué es lo que han podido diagnosticar ahí? Sí, nuevamente, el punto es la alta contaminación del residuo que ellos tienen, ¿no? Perdón, del recurso hídrico que ellos tienen. Claro, por el tema de Aruntani. Por el tema, ajá, exacto. Entonces ahí debería haber un llamado a la acción, ¿no? Ahora, las bocatomas que están existiendo, hay proyectos para hacer bocatomas más adecuadas para esta parte, para que la agricultura tenga un adecuado desarrollo, también son necesarias. Nosotros como fondo buscamos tener también una injerencia en el tema de agricultura con la tecnificación de riego, ¿no? Verdaderamente nosotros en estos valles tenemos riego por inundación. Y este riego por inundación tiene consecuencias que también son visibles ya hace varios años, como la laguna que existe camino de la carretera hacia la costa, Cada ¿no? vez va Que creciendo cada vez más. va creciendo y es agua totalmente salada. Es un agua totalmente salada y que tiene alta concentración de pesticidas e insecticidas. Entonces, también hay mucho por trabajar, Claro, verdaderamente hay mucho por y trabajar. como que a veces uno pasa por ahí y dice, pero no hay forma de resolver esto. O sea, vemos los derrumbes en Siguas Sí, y no hay forma de solucionar. no, verdaderamente sí hay forma de solucionar, pero tiene que haber también, creo yo, el primer paso es una concientización a los usuarios de estos recursos, El tema ¿no? del agua entonces no se centra solamente en construir represas, sino también No, en el uso adecuado. claro, es un pilar que el fondo va a tener, que es la cultura hídrica, ¿no? Tener una adecuada cultura hídrica, tanto a nivel población alta, población de la ciudad y población baja, que son generalmente los agricultores. Entonces, esos tres niveles de la cuenca tienen que tener una adecuada cultura hídrica y pensar que lo que yo hago en la cuenca baja, alta, afecta a la cuenca media y lo que hago en la cuenca media afecta a la cuenca baja, que es una cuenca bastante olvidada, ¿no? El ingeniero Javier Segovia nos contaba hace algunos momentos que la parte de la zona de Quilca, por ejemplo, donde existe este proyecto que ha tenido mucho énfasis de hidrógeno verde, la población que está en esa zona consume agua salada. La cola del río, de la cola de la cuenca que llega ya no es agua dulce, es agua salada porque tiene alta concentración de sales, fruto justamente de la agricultura, de la agroindustria, de las demás industrias que existen en la cuenca media y en la cuenca alta, ¿no? Entonces, Y ellos reciben la cola del agua. ellos reciben la cola de agua y tienen que tener sus HAS, muchos procesos de tratamiento para hacer Y que a sea un veces agua esas algo HAS tampoco potable. tratan bien el agua, ¿no? Pues no se tiene una certificación, un control, No ¿no? se tiene la logística, la infraestructura, los materiales para hacer los diagnósticos y las pruebas necesarias a estas juntas de usuarios de agua potabilizadora. Entonces, en lo que podemos ver es que hay una crisis grande, ¿no? Que debe preocupar a las autoridades, ¿no? Sí, es una crisis que debe preocupar a las autoridades, pero nuevamente yo haría el llamado también a la ciudadanía.
Si nosotros como ciudadanía año a año nos contentamos con tener un periodo de lluvias bueno, donde nos dicen las noticias, ya el año agrícola está asegurado, el año de uso poblacional está asegurado, y damos totalmente la espalda a estos problemas que hemos venido Y conversando. seguimos en la rutina de siempre, ¿no? Los agricultores regando por Por inundación, inundación y no tecnificándose y pasa lo que pasa, ¿no? sí. Y qué, en todo caso, ¿qué reflexión final se puede dar sobre este tema del uso adecuado del agua? Sí, yo creo que la reflexión final es que el agua nos une, ¿no? El agua es una de las pocas, de los pocos elementos, de los pocos recursos que une a la población arequipeña desde la zona alta, desde el Alto Cayoma hasta la desembocadura en el mar. Entonces, el mensaje es cuidar un recurso que a largo plazo nos va a hacer esquivo, que no nos acostumbremos a tener, que ojalá esa costumbre que tenemos de tener agua 24 horas, 7 días a la semana, siga siendo una realidad y no en el futuro tengamos agua racionalizada como en grandes ciudades de Latinoamérica ya está sucediendo. Señor Gutiérrez, gracias por haber sido No, parte a de ti este más bien. podcast. Muchísimas gracias.